Desde enero de 1971 no se reunía la Coordinadora General de Comisiones Obreras. Entonces la dirección y el secretariado pensaron la necesidad de una nueva convocatoria para agrupar al mayor número de delegados para que elaboraran un examen de la situación tanto del país como de comisiones obreras y adoptar las decisiones oportunas ante el previsible final del régimen franquista. La fecha elegida fue el 24 de junio de 1972 y el lugar la residencia de los frailes oblatos en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Nicolás Sartorius fue el encargado de elaborar el documento que se debatiría y se aprobaría en dicha convocatoria. Dicho documento defendía la creación de una central sindical única, nacida de un proceso asambleario que debía ser plural, sin distinciones ideológicas ni religiosas, independiente del Estado, de la patronal y de los partidos políticos, y trabajar desde la legalidad para conseguir las reivindicaciones laborales, así como las demandas políticas como el derecho de sindicación y huelga y la amnistía para los presos políticos y exiliados. Pero dicha convocatoria se clausuró debido a la sospecha de que la policía conocía el lugar de reunión. Pero fue tarde, ya que algunos no se enteraron de la anulación de la convocatoria. A la 1 de la tarde del día 24 de junio, la policía entró en la residencia sin mandato judicial, aunque éste llegaría al final de dicha intervención. Al mando iba el jefe de la Brigada Político-Social, Saturnino Yagüe. Se detuvieron a 10 personas. De ellas, excepto Marcelino Camacho, ninguno había participado en la guerra civil y 6 de ellos tenían antecedentes penales, habían pasado ya por el Tribunal de Orden Público y habían sido condenados a prisión. A las 4 de la tarde fueron trasladados a la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid e interrogados por policías de la Brigada Política Social. Se elaboró un atestado y un informe de 10 páginas que enviaron al Juzgado de Orden Público. Se les impuso una multa a cada uno de 250.000 pesetas. Al no poder abonarlas debido a la cuantía de las mismas, tuvieron que ingresar en prisión como pena sustitutoria por un periodo de 2 meses. El 26 de junio ingresaron en la cárcel de Carabanchel. El informe de la policía fue clave en el proceso, no solo en la instrucción y en el informe de calificación del fiscal, sino también en la propia sentencia. Se ocultó al juez las fuentes de información y éste no las contrastó contraviniendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El informe tenía 2 líneas de argumentación. La primera, que comisiones obreras eran ilegales, ya que dependían del Partido Comunista de España, y la segunda, que los detenidos formaban parte de la dirección de la Coordinadora de Comisiones Obreras. Aspecto que estos negaron, pero sí que reconocieron su pertenencia a comisiones obreras. Jaime Sartorius, primo de Nicolás, uno de los detenidos, sería el que coordinara la defensa. Se contrataron a 10 abogados, juristas todos ellos pertenecientes a diferentes generaciones con probada experiencia jurídica y pluralidad ideológica y política. El 22 de octubre de 1972 se publicó el escrito de acusación, siguiendo al pie de la letra el informe de la policía. Se hacía referencia al origen de comisiones obreras creadas y organizadas por el Partido Comunista de España con el propósito de organizar una huelga general para derrocar al régimen franquista. Los acusados habían servido del sindicato vertical para obtener cargos de representación, alentando a los trabajadores a realizar asambleas y huelgas. Se señalaba como agravante que algunos acusados habían sido condenados por el Tribunal de Orden Público y se consideraba como pésima la conducta social de los acusados. Por tanto, se reclamaba al Tribunal de Orden Público la apertura de un juicio oral por asociación ilegal. Aportaba como pruebas documentos que la policía había incautado en la redada, que no se habían incorporado al sumario y no habían seguido el protocolo. No estaban ni selladas ni foliadas por el secretario judicial. Y también se aportaba un artículo de prensa clandestina que pertenecía a otro sumario y tampoco se había acreditado ni la autenticidad del periódico
ni el contenido del artículo. Se solicitaban penas que iban de los 12 a los 20 años. El 20 de diciembre de 1973 se inició el juicio oral, presidido por el último presidente del Tribunal de Orden Público, José Francisco Mateu Cánovas. A las puertas del Palacio de Justicia se congregó muchísimo público, familiares de los acusados, así como observadores internacionales que venían en representación de sindicatos y organizaciones de derechos humanos. El juicio coincidió con el atentado de ETA a Carrero Blanco. El juez no hizo caso a la petición de los abogados de la defensa para que suspendieran el juicio. El ambiente de la calle se enrareció con la llegada de miembros de guerrilleros de Cristo Rey y, por otra parte, el gobierno presionó al Tribunal de Orden Público para que actuara con la máxima severidad. Una semana después se dictó sentencia. Las penas estaban ajustadas a la petición del fiscal y la fundamentación se ajustaba totalmente al contenido del informe de la policía. Se crearon comités de solidaridad en Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, gracias a las asociaciones de emigrantes, y se tomó como modelo de los movimientos de solidaridad que se realizaron, como en el caso de Grimau y el proceso de Burgos. Se difundió una imagen de los acusados a través de fotos y breves biografías, tildándolos de trabajadores honrados y hombres de familia, que habían sido detenidos y condenados a penas de prisión tan solo por reunirse para reivindicar los derechos de los trabajadores. Este movimiento solidario tuvo dos fases, de finales de 1972 y todo el año 1973, donde se centraron en la denuncia de la petición de las penas solicitadas por el fiscal. Y la segunda fase va desde diciembre de 1973, cuando se dictó sentencia, hasta febrero de 1975, que es cuando hizo la sentencia el recurso del Tribunal Supremo. En esta segunda fase se hicieron determinadas actividades como cartas de apoyo institucionales, personales y con firmas de adhesión. Las esposas de los acusados contactaron con personalidades del ámbito político, social, intelectual y religioso. Se celebraron mítines, concentraciones y actos en la calle. Se publicaron artículos de prensa y constantemente en España hubo presencia de observadores internacionales, sindicalistas, abogados, periodistas o defensores de los derechos humanos. También en el interior del país aprovecharon las negociaciones de los convenios colectivos y cuando se estaban reivindicando las cuestiones laborales hacían llamamientos a la movilización solidaria con los acusados, creándose comités de solidaridad formados por asociaciones vecinales, universitarios y comunidades cristianas. El 15 de febrero de 1975, el Tribunal Supremo dictó sentencia ante el recurso presentado por defensa. Confirmó las consideraciones sobre la ilegalidad de comisiones obreras y su dependencia del Partido Comunista de España, pero redujo las penas a un abanico entre 2 y 6 años, haciendo referencia, en esta rebaja, al espíritu conciliador del discurso del nuevo presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, que había realizado el día 12 de febrero. 4 acusados quedaron en libertad porque ya habían cumplido sus penas y el resto saldría de prisión a finales de noviembre tras el indulto concedido por la coronación del rey Juan Carlos I.